Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a continuar y ahora vamos a pasar al mensaje de la palabra del Señor. Vamos al libro del profeta Daniel, libro que estamos estudiando, y nos vamos a detener en esta ocasión en el capítulo número 4. Debido a que es un capítulo bastante largo y es importante que lo vayamos leyendo en casa y estudiando detenidamente según vamos avanzando y vamos leyendo este precioso libro, pero vamos a tomar por lo pronto para esta enseñanza a leer en el versículo 4 al 8 y después nos vamos a ir al 19, al versículo 19, leyendo hasta el 26 y posteriormente del versículo 34 al 37, por favor. Entonces, primero vamos a leer del versículo 4 al versículo 8 del libro de Daniel, capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño, ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro, de bronce en la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, el capítulo 4 del libro de Daniel es el testimonio personal del rey Nabucodonosor. En todo el libro, esta es la última ocasión donde toma una figura principal, la persona del rey Nabucodonosor, puesto que ya después se menciona ya el nombre de otros reyes, ya son años posteriores, otros tiempos, pero hasta aquí podemos hablar acerca del reinado de Nabucodonosor, el cual tuvo una duración de 43 años. Fue el rey más famoso del reinado de Babilonia, que fue una potencia mundial en su momento y en su tiempo. Y es reconocido a Nabucodonosor como el rey más famoso o el líder más famoso precisamente de este reino babilónico. Babilonia, si lo viésemos en el mapa geográfico actual, es el país actual de Irak. Y podemos ver cómo este libro centra este capítulo para hablarnos de un pecado que normalmente no es visto como peligroso o como escandaloso o como algo muy malo, sino se ve como algo muy normal en nuestros días. Y de hecho, así es muy característico de nuestros días la práctica de este pecado. Nos estamos refiriendo al pecado de la soberbia. Ya en pláticas anteriores hemos dicho que si algo caracterizó a Nabucodonosor era precisamente que era un rey muy soberbio. Lo vemos desde los primeros capítulos, ya que la verdad es que su persona, su reinado, era imparable, se extendía por todas partes. Prácticamente él no pidió ayuda de nadie para avanzar y conquistar tierras, incluyendo al pueblo de Dios que por causa de sus pecados y de andar apartados y lejos del Señor, fueron entregados cautivos por los babilonios. Y fue así como comienza este libro, como estudiamos en la primer ponencia de este tema. Pero siempre vemos a Nabucodonosor desde aún también sus sueños y posteriormente sus decisiones, sus amenazas, su manera particular de gobernar, la estatua que mandó hacer, que muchos dicen que era la misma imagen de su persona, el pedir adoración tanto a la estatua como, claro está, a su propia persona. Hemos dicho ya que es una figura y un tipo de el anticristo. Es un tipo de anticristo, de hecho, este rey. Así que este es un libro no solamente histórico, que nos relata lo que aconteció hace miles de años, 2600 años aproximadamente, sino nos retrata también cómo será el último líder mundial que se levantará en los últimos tiempos, mejor conocido como el anticristo o la bestia,
de los últimos tiempos. Pero hoy no nos queremos enfocar tanto en la parte escatológica del libro, sino sí queremos resaltar la importancia que le da la Biblia hablándonos acerca de la actitud que una persona tiene en su andar delante de Dios. Y es que definitivamente, si es una actitud clave para buscar a Dios, la humildad, bien es cierto también que la soberbia es un pecado que destruye como pocos al ser humano. Y lo vemos en el testimonio mismo que nos trae Nabucodonosor. Mas, sin embargo, esto que hemos leído es algo tan común en nuestros días. De hecho, el apóstol San Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le habló acerca de que en los últimos tiempos este pecado tendría un realce muy especial, sería algo característico de los hombres de los últimos tiempos. Si usted me puede acompañar a segunda de Timoteo en el capítulo 3, podemos leer en el versículo 1 al 5 y podemos mirar y constatar lo que estoy diciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nabucodonosor, en el Antiguo Testamento, es uno de los personajes que más nos realzan y nos dejan mirar la conducta y las características de este pecado. Repito, muchas veces no es visto como algo escandaloso como el homicidio o como una vida inmoral sexualmente hablando, o una persona que secuestra o que mata a su prójimo. Sin embargo, vemos que el pecado de soberbia es tan delicado que yo creo que en el Antiguo Testamento, si hay alguna historia que rebasa a la descripción de la vida de este rey, pues estaríamos hablando de cuando el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, nos habla, por ejemplo, de la caída de un arcángel, de Lucifer, que posteriormente se convirtió en el diablo, en Satanás, y que precisamente fue arrojado del trono de Dios por el pecado de soberbia, ya que se quiso hacer igual a Dios. Y piénsalo, esto era algo que precisamente caracterizaba la vida de este rey. Tan es así que él creía firmemente que todo lo que él había logrado era gracias a su inteligencia, a su estrategia, a su sabiduría personal, y dejaba de reconocer que aún todo lo que un ser humano pueda tener o poseer solamente puede ser dado por Dios. Vemos desde el versículo 4 cómo nos habla acerca de la vida cómoda que vivía. Y es que cuando una persona anda en soberbia, por mucho tiempo le puede ir muy bien,
Puede parecer inclusive que el mejor camino o el mejor consejo de vida es precisamente tener un amor desproporcionado por uno mismo, en donde uno piense en sí mismo antes que en cualquier otro o cualquier otra cosa. De tal manera que podemos mirar cómo aún hoy las doctrinas principales que rigen este mundo, las ideas que se propagan por todos los medios, ya sea en películas, ya sea en dichos populares de las personas o en la simple conducta de una persona que aún como un coaching o un instructor para la vida de otros, habla de la importancia de la superación personal y de que tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Y yo no quiero decir que sea malo que una persona tenga una actitud de ponerle muchas ganas a todo lo que hace. Pero eso es algo que dista mucho de entronarse a uno mismo como Dios de uno mismo y en donde todo lo que importa y todo lo que realmente vale es lo que uno piense y lo que uno diga, menospreciando y menoscabando a los demás o pasando por encima de quien sea con tal de lograr nuestros objetivos personales o inclusive gastar nuestra vida, los años que tenemos sobre esta tierra, tan dedicados en lograr nuestras metas personales, en adquirir posesiones y riquezas, a una costa de quien sea y pasando por encima de quien sea, y ver esto como es similar a ser alguien listo, alguien muy abusado, una persona que sabe lo que está haciendo, que sabe moverse como debe de ser en este mundo. Nabucodonosor era así, en realidad, de hecho, por muchos años, aún históricamente él es reconocido como un rey que en realidad no necesitó de otros reyes, como sí ocurrió después para derrocar al reino babilónico, tuvo que ser. Podemos recordar, por ejemplo, a Ciro, el persa, ese rey famoso, que aún con toda su fama y su estrategia y lo fuerte que fue, pues también echó mano de Darío, un rey medo, y de hecho por eso fue el imperio medo-persa, es decir, fue la unión de dos gobiernos, de dos reinos, que integraron un poderoso reino, que fue el que pudo desbancar al reino babilónico, porque mientras eso no sucedió, pues el reino babilónico duró durante muchos años gobernando prácticamente el mundo conocido. Entonces, y vemos que el ejemplo para este reinado babilónico, definitivamente el personaje principal es Nabucodonosor. Este rey que siempre decía de sí mismo y pensaba que todo lo que tenía era por sí mismo. ¿Y cuántos hoy de nosotros podemos también caer en la tentación de pensar que si algo se logra de esta vida o algo se tiene, es porque somos muy inteligentes, es porque somos más sabios o más atrevidos o más valientes o más inteligentes que los demás? Y que es necesario ser así y nunca mostrar debilidad, como según los historiadores hablan, que el padre de Nabucodonosor, Nemónido, le instruía a su hijo desde que éste fue formado, a nunca mostrar su lado débil, a esconder esa parte, siempre mostrar en primera fila una persona con autoridad, con determinación, con firmeza, sabiendo que
lo que hacía era lo que se tendría que hacer, era lo correcto, y que no había un consejo mayor o alguien que tuviese más experiencia que él mismo. Y hoy en día, ese es el andar de muchísimas personas. Hoy mucha gente se está privando aún de lo que Dios quiere hacer en sus vidas porque es tan fuerte y se arraiga tanto este pecado al corazón del hombre que aún nos lleva aún a no reconocer ni a Dios mismo, ni la necesidad que tenemos de Él. De tal manera que entonces podemos gastar toda nuestra vida buscando nuestra propia felicidad, entre comillas, nuestro bienestar, nuestra prosperidad, nuestras metas personales y dejando segundo, tercer lugar, cuarto lugar, último lugar a Dios. Siempre vemos en repetidas ocasiones como hoy en día Dios, la familia misma, pasa a segundo, tercer o último lugar en los propósitos y en la vida de las personas. Y se vive solamente para uno mismo. Ya por eso, el Espíritu Santo dice, como leíamos hace un momento, que en los posteros días esto va a ser algo característico. Es decir, justo antes de que Jesucristo vuelva por segunda vez a esta tierra y que venga por su pueblo, algo que va a caracterizar el mundo es una sociedad muy soberbia, que se ha olvidado de Dios y que echa tras de sus espaldas y tiene como algo ridículo y anticuado el Evangelio, la ley de Dios, las prohibiciones divinas respecto a conductas y cosas en nuestra vida, y verlo todo eso como algo arbitrario, como algo antiguo, como algo fuera de moda que no sirve y que necesitamos replantear y poner y posicionar nuestra inteligencia, nuestros avances y nuestra sabiduría humana por encima de todo lo que los demás digan o hayan dicho. De tal manera que esa es la conducta de muchas vidas hoy. Mucha gente hoy no puede conocer a Dios porque aún anda en su corazón con una actitud de soberbia, de altivez. Puede aún tener un gran conocimiento inclusive de la Biblia, porque aún el mismo conocimiento por sí solo envanece a una persona, la ensoberbece, la hace sentir mayor, más predominante o predominante que los demás, mejor que los demás, que sabe más que los demás, que no hay quien le diga o quien le aconseje. Ese es un pecado predominante. Un pecado predominante en nuestros días y que el ejemplo que vemos en Nabucodonosor lo retrata perfectamente. Vemos cómo él vivía cómodamente y si leemos, por ejemplo, el versículo 29 y 30 otra vez de Daniel capítulo 4, veamos, por favor, las expresiones que utilizaba Nabucodonosor para hablar de ese reinado que aún en ese sueño Dios mismo se lo comparó como un árbol grande y frondoso que aún cobijaba todas las aves del cielo y que llegaba aún hasta el mismo cielo, al parecer, la punta de ese árbol. Pero veamos cómo expresaba el mismo Nabucodonosor de sí mismo su avance, su prosperidad y su riqueza como rey de Babilonia y como el imperio babilónico mismo. Daniel 4, versículo 29 y 30 dice así. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real
con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Con la fuerza de mi poder, con la gloria de mi majestad. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Es decir, podemos analizar y mirar cómo es el pecado de soberbia en un corazón. Todo lo que tiene y todo lo que ha logrado es por sí mismo. Es por quien soy yo. Es por lo que he logrado yo. Por las cosas que he obtenido o que se han obtenido gracias a mí, a mi sabiduría, a mi inteligencia. Y este pecado es algo que definitivamente Dios aborrece. Porque aún, si vamos aún más profundo a estas palabras, piénsalo conmigo. Cuando él empieza a meditar de sí mismo, de la obra que ha hecho, y empieza a alabarla y embellecerla y decir, oh, cuán buena es, piénsalo si no, esa es una actitud que solamente puede decirlo con humildad Dios mismo. Esto nos puede llevar al libro de Génesis, cuando la Biblia nos habla en los primeros capítulos, o en el primer capítulo podemos mirar el ejemplo de la creación de todas las cosas y cómo Dios va formando el mundo y las cosas que en él hay, y dice que vio Dios que era bueno lo que había formado. Pero Dios, cuando dice eso de sí mismo, y estamos hablando de él como Dios, el único y verdadero Dios, el todopoderoso, él simplemente está expresando con humildad lo que él es en esencia, el todopoderoso. Pero cuando un ser humano finito, terrenal, con una vida pasajera, frágil, que fácilmente se puede enfermar, que de un momento a otro puede morir, que aún todo lo que pueda hacer se puede acabar y puede quedar borrado, se ponga en esa estatura y tome esa función, es Dios el tal para sí mismo. De tal forma que entonces vemos que el sueño que él tiene no es sino otra forma de mirar lo que la Escritura nos dice en Santiago 4:6, que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Es decir, está no solamente en contra de los soberbios, sino los enfrenta. Tarde que temprano, el soberbio va a tener una horrenda caída. Porque también la Escritura nos dice que antes de la caída viene la soberbia y la altivez de espíritu. En los idiomas originales, la palabra soberbia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la figura que toma en una forma parabólica es, por ejemplo, la de un globo, cuando tú lo inflas, ya sea con aire o con algún gas, que en realidad toda esa grandeza, toda esa forma que toma el globo, a primera fila parece enorme, de algo pequeño, se engrandeció y tomó un gran tamaño y tomó una forma impresionante. Pero en realidad todo lo que hay detrás es solamente aire, es solamente un globo inflado. Y eso es precisamente el pecado de soberbia. Es creernos a nosotros mismos en una estatura y algo de nosotros mismos que está fuera de juicio, que nos creemos algo que realmente no somos. Mas, sin embargo, es tan fuerte el engaño del pecado que nos lo creemos y podemos pensar que en verdad todo lo que se ha dado en nuestra casa o nuestra casa tiene lo que es
porque nosotros lo hicimos, porque nosotros lo logramos, por mi trabajo, por mi inteligencia o por mi aportación o por lo que yo hice. O esta empresa ha prosperado tanto gracias a mí, por lo que, por cómo yo la he dirigido, por cómo yo la he llevado, por cómo yo he hecho las cosas. Y yo entiendo que Dios ha dado dones a los hombres y ha dado capacidades a las personas en donde definitivamente puede utilizarlos para lograr grandes cosas en cualquiera de los ámbitos, en un hogar, en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, en el ámbito que usted guste. Mas, sin embargo, debemos de entender que si algo tenemos y si algo poseemos, solamente es gracias a Dios. Y que si Dios no lo hubiese permitido, piénselo si de un momento a otro usted hubiese tenido algún problema aún en su cerebro, de tal forma que usted hubiese perdido prácticamente su razonamiento o su inteligencia. Y eso fue lo que le pasó a este rey como consecuencia de su actitud y de su soberbia. Es tremendo el testimonio. Si lo leemos con detenimiento posterior, una relectura de todo el capítulo en casa, nos daremos cuenta que el trato fue tremendo. Nos habla de 7 tiempos en donde hubo un trato impresionante sobre la vida de Nabucodonosor. 7 tiempos ahí equivale a 7 años. Después de haber logrado tanto y en donde él se llevó la gloria mismo, vinieron yo creo que los 7 años peores que Nabucodonosor vivió sobre la tierra. Se degradó tanto, perdió tanto no solamente su dignidad humana, sino al grado mismo de las bestias, de los animales, que aún su mismo gobierno, la misma gente que antes lo honraba, ahora lo veía prácticamente arrastrarse como un animal, crecerle las uñas como una bestia, crecerle también sus cabellos como si fuesen las plumas de un águila y toda la descripción que allí viene. Ese árbol grandioso que había llegado hasta los cielos, que había cobijado a todas aves, a todo tipo de aves, hablando en un lenguaje simbólico de que era un reinado que prácticamente estaba sobre todo el mundo conocido, que no había otro como él, que parecía tan frondoso, tan fuerte que no podía ser derribado, mas sin embargo aún ese gran árbol en un momento dado fue prácticamente cortado y cayó. Solamente que Dios en su misericordia todavía dejó allí unas raíces para que en el momento que él reconociera su necesidad y se humillara delante de Dios y reconociera que nada tiene el hombre sino les dado del cielo, y es solamente Dios el que pone y quita reyes, el que abre puertas y cierra puertas, el que da sus bendiciones o las retrae, el que te da prosperidad o aún permite que te arrastres prácticamente como un gusano. Tenemos que entender una cosa: el que gobierna por sobre todas las cosas y a quien necesitamos realmente en nuestra vida es a Dios. Y este es un gran llamado, es una gran advertencia, porque fue una misericordia de Dios el que este hombre haya tenido todavía un tiempo para reconocer y recapacitar que se había equivocado y que él no era el Dios que él pensaba y que él creía, porque aún él sabía en sus muy adentro que era una persona débil. También lo vimos en los capítulos anteriores y en este capítulo no deja de mencionarse, aunque eso no se muestra a los demás. Era una persona temerosa, muchas veces llena de miedos, de temores. Seguramente se levantaba con la inseguridad de que a lo mejor alguno mismo de su propio reinado buscase traicionarlo y desbancarlo y quedarse él. Una persona extremadamente insegura,
Por eso era tan violento. Por eso muchas veces daba una orden sin pensarle y decía, maten a todos estos y terminen con toda esta gente. Es decir, aprovechaba la posición de gobierno que tenía muchas veces para hacer cosas terribles, para pasar encima de quien fuese, pero para darse un poco de seguridad de que nunca él iba a dejar de tener esa posición de ese gran rey que parecía un rey de reyes en la tierra, un señor entre los señores que había reinando y que había gobernando en aquellos tiempos. Pero este capítulo nos enseña que solamente hay un verdadero rey de reyes y señor de señores, el cual es Jesucristo. Y nos muestra también el trato que Dios puede tener contra una persona que anda con soberbia. Vemos cómo aún Dios en un momento dado se puede levantar y ya no callar más, ya no observar solamente más cómo te conduces y cómo te mueves, sino ahora apuntar directamente sobre tu persona. Y es tan poderoso Dios que puede cortar tu vida de la tierra en cualquier momento. ¿Y qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Puesto que en realidad, si se nos diese a cada uno de nosotros lo que realmente merecemos, ya estaríamos todos en el infierno de fuego y en la condenación eterna, el castigo justo por nuestros pecados y por las maldades que hemos cometido, abiertamente o encubiertamente, en una forma mostrada ante los demás o o todos aquellos pecados secretos y ocultos que se han escondido en el corazón, pero que ahí están y que aunque los hombres no los vean, Dios sí los ve. Dios sabía de antemano todo lo que había en la vida de Nabucodonosor, pero qué misericordia de Dios, que aún hubo un mensajero. Fíjate, antes de que pasara esto, recuerda que aún cuando le he revelado el sueño al rey, todavía dice la Biblia que pasaron 12 meses en donde no pasó nada. Y después de esos 12 meses, en vez de ver a alguien que se mantenga y que tenga temor de Dios, es cuando él empieza nuevamente y declara y empieza a alabarse, que todo eso es gracias a su sabiduría y a su poder y a su reinado. Y es en ese momento donde vino la mano divina y vino sobre la vida de Nabucodonosor y se convirtió prácticamente como en un animal. Esto me ha hecho recordar, al estar mirando esta historia y observándola, lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 1, en el versículo 21. Vamos a buscarlo, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Muy bien. Vemos cómo aún también este libro de Romanos inclusive llega a compararlo, que aún una persona se puede degradar tanto hasta convertirse como en un animal irracional, donde pierde todo juicio, donde creyéndose tan sabio se hace un necio. Recomiendo grandemente este libro en particular y para entender muy bien lo que hoy estamos plasmando, lee el capítulo 1 de Romanos en casa. Es un libro de los más completos, doctrinalmente hablando, y que más atención merece. No es un libro fácil de entender todo lo que nos tiene que decir, más sin embargo es un libro que tiene mucho que mostrarnos y sobre todo si tú eres una persona que quieres buscar a Dios. Por toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, contaremos que
si hay una actitud que Dios resalta y que siempre Dios responde, es a aquella persona que se humilla delante de Él y que lo busca de corazón. Pero también está llena de ejemplos, Antiguo, Nuevo Testamento, de todos los que se ensoberbecieron y pensaron que todo lo que hacían era por su gloria misma y por su sabiduría, por su soberbia, y miraremos las horribles consecuencias que trajo esta forma de ser en sus vidas y muchos de ellos también, inclusive, el destino eterno, porque hay quien murió en sus pecados. El pecado de soberbia es un pecado también que debemos de entenderlo con todas sus letras. Es un pecado también que es condenable y que lleva al infierno. Soberbia contra humildad. Hoy Dios nos pone en balanza la importancia de esto. Y aunque si te fijas, hemos estado viendo tanto temas proféticos como cuestiones históricas, como testimonios que nos han resaltado el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la omnipresencia de Dios. Ahora nos está llevando la Biblia a enfrentarnos a un Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce y que nuestras vidas se la debemos a Él y que es bueno humillar nuestras vidas delante de Dios y reconocerlo en nuestros caminos y entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Quiero terminar diciendo que esto que dice el libro de Santiago en el capítulo 4, en el verso 6, lo vamos a leer. Hace un rato lo mencioné, pero vamos a leerlo por nosotros mismos. Santiago 4:6 dice así. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a decirlo en palabras sencillas. Que Dios dé gracia significa que Dios ayuda. Pero ¿a quién ayuda? ¿A quién le da su ayuda? ¿A quién le da su favor? Dice que Dios da gracia a los humildes. Pero también el mismo pasaje nos dice que Dios resiste a los soberbios. Pregúntale a Nabucodonosor. O que este testimonio del capítulo 4 nos enseñe en este día lo peligroso que es andar en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría. Bueno es al hombre humillar su corazón y reconocer que solamente el Altísimo reina y que a Él lo necesitamos por encima de todas las cosas y todos los días de nuestra vida. Ni siquiera podemos asegurar lo que vamos a hacer el día de mañana, puesto que hay mucha gente que va a la cama y duerme y al otro día ya no amanece. De tal manera que aún lo que Dios nos permita hacer mañana u otro día es solamente por la misericordia de Dios. Yo te invito a reflexionar en este día acerca de nuestra gran necesidad que tenemos de Dios. Si has de buscar a Dios, búscalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno es humillar el corazón con los humildes. De hecho, Dios habita no solamente en la eternidad. Dice el profeta Isaías que habita en la eternidad y habita también con el corazón quebrantado y humilde de espíritu. Dios oye la oración no de cualquiera, no aunque vaya la persona a la religión, al templo, a la catedral, no. Dios oye a los humildes. Dios escucha a los que se rinden ante Él.
a los que lo reconocen, a los que le entregan el timón de su vida, el volante de su corazón, el trono de su corazón. Entrégale el trono de tu corazón al Señor y sea Él el que reine en nuestras vidas y no nosotros a nosotros mismos. Terminemos orando y meditando en estas palabras. Padre, que tu Espíritu Santo hable y selle estas palabras y aún todo lo que el Señor, tú nos quieres decir, Señor, en este capítulo 4 de Daniel. Séllalo en nuestras vidas y abre, Señor, el oído y el entendimiento de nuestros corazones para buscarte con todo nuestro ser y para ser escuchados por ti. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te damos las gracias. Amén. Que Dios te bendiga.